Pues buenos días, vamos a dar comienzo a la convocatoria ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Albolote y el primer punto que tenemos para su aprobación es el acta de la sesión anterior. ¿Algo que decir al respecto? ¿Nada? ¿La aprobamos todo? Pues se aprueba. El segundo punto que tenemos es la modificación de crédito número 10/2025 mediante suplementos de créditos financiados con bajas de otros créditos de otra aplicación presupuestaria. Como sabéis, se trata de una modificación para hacer frente al aumento de gasto corriente de la mancomunidad de Juncaril, también el aumento de gastos de inversión de la misma mancomunidad y también el aumento del consorcio Vegas y Elvira por un importe total de 58.946,44 euros. ¿Alguna intervención al respecto? ¿Ninguna? Pues votamos. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. El tercer punto es la aprobación inicial del presupuesto de la Corporación para 2025. Tal y como dijimos en el pasado pleno del mes de diciembre, donde decayó el presupuesto que se presentó, el compromiso era traer un nuevo presupuesto. Todo este tiempo se ha estado trabajando en ello y bueno, hoy traemos este presupuesto de nuevo y Marta tiene la palabra para hacer una breve exposición al respecto. Muchas gracias, alcalde. Buenos días. Pues bien, como el alcalde ha dicho, nosotros preparamos un presupuesto con la intención de que se aprobara en el mes de diciembre. Tuvimos 2 juntas de portavoces y una comisión informativa. Se le dio el borrador a la oposición a primero del mes de diciembre con la idea de recibir las propuestas y de recibir las ideas que los distintos grupos de la oposición tuvieran. Y nosotros pues tuvimos en cuenta el 100% de las aportaciones por parte del grupo de ACUDE. Las de Izquierda Unida se registraron el mismo día del mismo pleno, recuerdo que fue el día 27 de diciembre, pero a pesar de eso, a pesar de esa apreciación, pues nosotros tuvimos en cuenta las distintas propuestas que otros años anteriores había hecho el grupo de Izquierda Unida. Del PSOE no pudimos incluir ninguna porque, como ustedes saben y conocen, no hicieron ninguna aportación por escrito ni ninguna propuesta al presupuesto. Eso, como pasó en el mes de diciembre y no prosperó, pues nosotros en el mes de enero empezamos a trabajar con la intención de sacar un presupuesto. ¿Para qué? Porque para nosotros entendemos que es una herramienta muy importante que el pueblo necesita. Por eso tuvimos una junta de portavoces en el mes de febrero donde el alcalde presentó pues unas propuestas y unas líneas de actuación para el 2025. Además de traer un nuevo borrador para este 2025, trajo la línea de inversiones que se iban a hacer y que se van a trabajar durante este año con otras líneas de financiación. Le explicamos a los portavoces la capacidad inversora que tiene el presupuesto, pero también las otras líneas y otras herramientas económicas que tiene el presupuesto, como el patrimonio municipal del suelo, líneas de subvenciones, PFEA, PEPOI y distintas subvenciones que, junto con la cofinanciación del ayuntamiento, harán posible infraestructura y obras para nuestro municipio. En esa junta de portavoces del mes de febrero, pues el alcalde también explicó pues algunas de las intenciones, algunos de los proyectos que se están elaborando, algunas memorias de algunas obras importantes. Todo con la idea que la corporación al completo tenga y entienda y comprenda que proyectos de gran envergadura, inversiones importantes, necesitan primero de unas memorias y de unos proyectos. Entonces, pues la verdad es que solamente hemos recibido propuestas del grupo Vox, que las hemos ido analizando, que las hemos ido viendo y que las hemos sumado a este nuevo borrador de presupuesto. Y paso a detallar las partidas importantes que nosotros necesitamos este año. Nosotros necesitamos una partida para las viviendas en el momento en el que Monsur deje ya de existir como empresa pública y tendremos pues unas partidas para que el mantenimiento de las viviendas de nuestros mayores sea posible. Seguimos manteniendo esa partida de núcleos de población, como ya les dijimos en varias ocasiones, para trabajar el proyecto del Polideportivo del Chaparral. Contemplamos los 900.000 euros para el contrato de limpieza, que como saben están bastante avanzados y pronto contaremos con una mejor limpieza en nuestro municipio y en todos los núcleos de población, algo muy necesario, igual de necesario que también tenemos como prioridad mejorar el mantenimiento de los parques y de los jardines. Por eso le hemos explicado la importancia que tiene sacar un presupuesto para tener el dinero suficiente para sacar un contrato que nos mejore el mantenimiento de todos los parques y de toda la jardinería
del municipio y, por supuesto, todos los núcleos de población que, como saben, son muchos y numerosos. Y con los recursos propios y con el personal propio es imposible dar salida a todas esas necesidades que tenemos. Como saben, tenemos que dar cumplimiento de la Ley de Protección Animal y por eso la partida de Medio Ambiente, ya que algunos grupos de la oposición han hecho también esa aportación, la hemos incrementado para dar cuenta de la Ley de Protección Animal, así como el control de plagas, el control de palomas. También saben que ha habido un incremento importante en la resolución de la Ley de Dependencia y este nuevo presupuesto contará con más de 3 millones de euros para esa tan necesaria ayuda a domicilio para los mayores. También para nosotros es importante la asistencia y la atención al centro ocupacional. Contamos el año pasado con los 50.000 euros para la mejora del transporte y este año aumentamos la partida de actividades programadas. Como no, también ya le hemos explicado la importancia de sacar la licitación del catering para nuestras escuelas municipales e infantiles y esa partida también contemplará el dinero suficiente para sacar la licitación. Aumento de actividades en áreas que para nosotros es muy importante: tercera edad, programación cultural, programación de la ludoteca, programación para nuestros jóvenes que hoy nos acompañan y muchas gracias por venir, numerosos jóvenes del municipio. Queremos que haya más actividades en el área de juventud, más actividades en el área de deporte, más actividades de ludoteca, como digo. Queremos también que nuestros jóvenes universitarios hagan las prácticas remuneradas aquí en el ayuntamiento, por eso tenemos una partida de más de 20.000 euros para que los universitarios de nuestro municipio hagan sus prácticas aquí y conozcan el trabajo que se hace desde la Administración pública. Como no, el problema que tenemos y que le hemos explicado en numerosas ocasiones, la viabilidad del centro deportivo urbano. Este presupuesto pone la herramienta suficiente para sacar la licitación del CDU. Incrementamos la subvención a ASCOAL y reforzamos también la partida de consumo y comercio para que se dinamice la actividad comercial en nuestro municipio. Y como no, también la partida de turismo, que entendemos que está dinamizando y activando mucho a numerosos participantes en las actividades que se preparan desde el área de turismo, también las contemplamos. Y también nos vamos al límite legal que la ley nos permite para la partida de gratificaciones en la policía local. Queremos, por supuesto, solucionar el problema de la policía local y para eso incrementamos a 91.000 euros la partida de gratificaciones, que junto con la vinculación de 25.000 de las gratificaciones de la fiesta serán posibles que tengamos pues más dinero para pagar la hora extra y sobre todo con el objetivo de mejorar y revertir la situación que la policía local ahora mismo tiene en nuestro municipio. Esta, en líneas generales, es el presupuesto y es el borrador que nosotros presentamos. Y sí quiero poner de manifiesto el trabajo que hemos hecho entre mi compañero, el portavoz adjunto Juanjo, y el portavoz de Vox. Hemos recibido y hemos analizado las propuestas que este grupo ha hecho, que quiero que quede claro que ha sido el único grupo de la oposición que ha hecho propuestas, porque yo repasando un poco la hemeroteca, ¿no?, y diciendo, bueno, vamos a ver si los partidos de la oposición, ya que dijeron en el mes de diciembre que no tuvieron tiempo suficiente, vamos a ver si hay alguna propuesta. Y con sorpresa vemos pues que siguen sin hacer ninguna aportación. Entonces, cuando el partido de la oposición y su portavoz Vox viene con una serie de propuestas, pues entendemos que hay que analizarlas, que hay que estudiarlas y, por supuesto, que nosotros las recibimos con buen agrado, porque desde que nosotros empezamos, no solo este mandato, sino el mandato anterior, siempre hemos dicho que estamos aquí para escuchar a la oposición, para recibir sus críticas, que entendemos que son críticas constructivas, que tienen otro punto de vista en algunas ocasiones, pero que siempre hay más cosas que nos unen que no que las que nos desunen. Creo que todos estamos aquí por un interés de mejora de nuestro municipio y así, como cargos públicos que somos, tenemos la obligación de defender a nuestros vecinos, de hacer propuestas y sobre todo de hacer una labor como concejal positiva. Por eso, como digo, hemos analizado las propuestas que trajo David y creo que bueno, pues son de bastante sentido común. El primer punto que nos trae el compromiso con la seguridad, con el área de movilidad. Entendemos que hay que subir la partida de gratificaciones y, como le hemos explicado, está en el tope legal.
creemos que tenemos que aumentar el convenio con otros ayuntamientos por la falta de policía local que tenemos, y ya tenemos varios convenios con otros ayuntamientos y los vamos a extender a otros municipios para que contemos con esos convenios y cuando tengamos falta de policía local podamos recurrir a esos convenios. Vamos a agilizar, que ya lo estamos haciendo desde recursos humanos, las vacantes que hay para, en cuanto se pueda, que se incorporen, y sobre todo vamos a intentar lo antes posible revertir el servicio para que volvamos a tener las 24 horas de policía local en nuestro municipio. Como también estamos analizando y estamos viendo ese problema que Albolote tiene, que es la falta de aparcamiento, sobre todo en el centro. El concejal de movilidad está haciendo un estudio de las zonas que pueden ser susceptibles de aumento de plazas. Podemos también analizar algunos solares, algunas viviendas que el ayuntamiento pueda adquirir, aunque ya saben que la administración tiene una complejidad importante a la hora de hacer una adquisición, pero lo estamos haciendo, se está valorando. De hecho, cercanos aquí han visto que ha quedado muy bien la remodelación de esa calle con el aumento de plazas de aparcamiento. Todo eso son compromisos que nosotros hemos analizado y hemos plasmado en un compromiso y será una realidad. Como les decía al principio de mi intervención, la mejora de la atención en la vivienda tutelada también se refleja en este presupuesto, y también, bueno, pues un punto para la conmemoración de las efemérides. Como saben, este ayuntamiento, bueno, creo que reflejo claro y evidente de un pueblo solidario, de un pueblo comprometido con todos los colectivos, y eso se va a seguir manteniendo, ubicando en la rotonda de donde está el paseo de Ronda con la carretera de Atarfe. Cuando tengamos la remodelación de esa rotonda tendremos un sitio para la conmemoración de todas las efemérides. El área de deportes es otra área que también es susceptible de mejora, que sigamos trabajando, que como ustedes saben y les he explicado en numerosas ocasiones en el anterior mandato y en este, gracias a la labor del concejal, ha sufrido la mayor transformación el polideportivo, la mayor mejora de servicios en el área de deportes, pero con este presupuesto damos un paso más. Vamos a adquirir una nueva máquina a raíz de la propuesta que hace el Grupo Vox para comprar una máquina que mejore el césped de nuestro campo de fútbol. Así también se analizarán los participantes de los distintos clubes para hacer un análisis de la situación que hay entre todos los participantes de los clubes, y así también cuando se saque esa nueva licitación, si tenemos presupuesto, conseguiremos sacar una nueva licitación para el centro deportivo urbano y analizaremos esa mejora para que nuestra policía local tenga algún beneficio para poder asistir al centro deportivo urbano. También queremos que la transparencia, la colaboración de toda la corporación tenga su espacio en los medios de comunicación, y como le hemos dicho en numerosas ocasiones, por supuesto que tienen a su disposición todos los técnicos, todo el personal del ayuntamiento, incluido también los medios de comunicación, como siempre lo han tenido, pero han querido que reflejemos pues un convenio de participación, un programa en la radio. Por supuesto, estamos de acuerdo en que los medios de comunicación están al servicio de la corporación y al servicio siempre de todas las circunstancias que pasan en el municipio, como siempre lo están haciendo. Otra de las novedades que presenta este presupuesto es una mejora en la información de las actividades culturales a través de una digitalización, con unas pantallas digitales para que el área de cultura pueda poner bueno, pues unas pantallas donde se vea la programación del área de cultura. Y también nos proponen una mayor información en el seguimiento del contrato de limpieza. Nosotros no tenemos ningún problema en tener una junta de portavoces bianual para que los responsables técnicos... ¿Perdón? Bimensual. Bianual. No, bianual no, bianual dentro de 2 años no sabemos lo que puede pasar. Bimensual, tal y como hemos puesto en ese acuerdo, pues cada 2 meses una junta de portavoces haciendo un análisis del control de la limpieza viaria, que como ustedes saben tiene que ser avalada por los informes técnicos, porque aquí nosotros decidimos hacer un contrato de limpieza, pero son los técnicos los que tienen que certificar el cumplimiento de dicho contrato. Al igual pasa con otros contratos tan importantes como el contrato que hemos tenido con el CDU. No somos los concejales o los cargos públicos los que hacemos el seguimiento de esos contratos, sino los jefes de servicio, los que tienen que dar fe del cumplimiento. Estas son las novedades que entendemos
que suman y mejoran el presupuesto que nosotros presentamos en el 2025. Creo que es un presupuesto basado en el sentido común, en las necesidades que nuestro municipio tiene. Creo que demostramos una vez más que tendemos la mano a todos los grupos de la oposición. Creo que nuestra labor y creo que los vecinos nos están pidiendo un entendimiento. Creo que hay que sumar entre todos. Creo que el presupuesto para el 2025 nos permite dar salida a problemas que están enquistados desde hace mucho tiempo en el ayuntamiento. Y cuando yo muchas veces le hablo de responsabilidad, no es, por supuesto, echarle a la oposición ninguna responsabilidad. Creo que es el deber de trabajar todos en beneficio de nuestro municipio. Como ustedes saben, yo estoy en la Diputación Provincial, donde comparto bancada con todos sus responsables del PSOE, de Izquierda Unida, de Vox, y allí, en la Diputación, llegamos a muchos acuerdos y hacen oposición, y hacen una oposición dura. Y nosotros allí, el Partido Popular en la Diputación, tenemos una mayoría suficiente para sacar muchas cosas y lo sacamos con acuerdos de Izquierda Unida, con acuerdos del PSOE, porque cuando uno trabaja y cuando las cosas se explican y cuando son buenas, tanto para la provincia como para el pueblo, no es mejor oposición el no por el no. Como les digo, en Diputación, precisamente ayer, se aprobó con el apoyo de Izquierda Unida y del PSOE una inversión de remanentes de 11 millones de euros para la provincia. Apoyaron también sus compañeros la compra del Castillo de la Calahorra. No sé por qué aquí la oposición está enquistada en el no por el no. Vamos a ser positivos. Si ya a Izquierda Unida le hemos aceptado más del 50% de sus 25 aportaciones, que se las hemos explicado en un montón de ocasiones. Si a ACUDE le hemos aceptado el 100% de las propuestas, como en el pleno de diciembre el portavoz asentaba. Si el PSOE no hace ninguna aportación, no es lógico el no por el no. Vamos a, no sé, a ser un poco positivos. Vamos a empezar el 2025 con ganas de trabajar. Vamos a sacar esto entre todos. Nosotros, el equipo de gobierno, estamos aquí a su disposición. Todos los concejales saben que pueden venir a preguntar todas las dudas. Recibimos las propuestas. Espero de verdad contar con su apoyo o por lo menos que justifiquen el voto de verdad, de manera que tanto en sus partidos como los vecinos sepan de verdad y entendamos esas posiciones. Creo que este presupuesto, con las aportaciones de la oposición, suma, mejora y en esa línea queremos seguir trabajando. Por eso lo traemos aquí pues para su aprobación, si así lo ven oportuno, y desde aquí pues le pedimos su voto favorable. Sin antes terminar, el agradecimiento por las propuestas que la oposición ha hecho. Muchas gracias. Gracias, Marta. ¿Alguna intervención más? Sí, cuando quieran. Bueno, pues nosotros, nuestra agrupación, nos remitimos a nuestro razonamiento anterior. Creemos que los presupuestos dentro de determinados capítulos pues se quedan cortos. Sí es cierto, y le doy la razón a la señora Nievas, de que se han podido recoger algunas partidas como nosotros solicitamos, no como lo mejor queríamos, pero pues sí como lo solicitamos. Y bueno, y después hay algunos asuntos como lo relativo al contrato de limpieza, que aquí en su momento, cuando se sometió a su aprobación, aunque somos conscientes que es un contrato necesario para solucionar los problemas de limpieza del municipio, pues nosotros junto con otros compañeros comentamos que era un contrato que se quedaba muy corto por la premura que había. El señor alcalde dijo que bueno, que era un contrato a mínimos, que lo que era necesario sacarlo con premura. El caso es que estamos en el mes de abril y estamos todavía dándole vueltas a este asunto. Yo creo que se podía haber tenido en cuenta la opinión que se dio por parte de los determinados portavoces de los diferentes grupos y haberse limado un poquitín más ese contrato. Está bien tender la mano, pero si después eso no se traduce en que no se escucha, es mi opinión. Volvemos a lo mismo. ¿Es un contrato necesario? Sí. ¿Se queda corto? Para nosotros sí, desde nuestro criterio sí. Se comentó, se dijo y no se tuvo en cuenta. Ha pasado el tiempo, estamos en el mes de abril y se va a presentar tal cual como lo presentaron ustedes. O sea, no se ha modificado nada. Sí, por el contrario, veo un acierto que se haya disociado el contrato de mantenimiento de jardines, porque creo que eso también es necesario sacarlo del contrato que había
al principio y bueno, y entiendo que con esto pues se podrá dar un mejor servicio y habrá unos fondos a los que se puedan hacer. No es todo crítica, yo solamente aquí lo que intento decir es que bueno, que está muy bien de cara a la galería, es decir, se tiende la mano, hay junta de portavoces, se comentan las cosas, pero después se hace lo que yo digo. Con relativo al Polideportivo del Chaparral, pues volvemos a lo mismo. Yo agradezco que se incluyan los 21.000 euros en un anteproyecto del Polideportivo del Chaparral. Estamos en 2025. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una catedral? Yo creo que un proyecto de este tipo, que ya tenían ustedes tan avanzados en las elecciones, que dijeron una y otra vez que era prioritario, que lo tenían muy avanzado prácticamente para entrar en las máquinas allí al día siguiente, pues seguimos todavía dándole vueltas al asunto. 21.000 euros se agradecen, es dinero. Pero para otras cosas sí hay fondos y se gestionan estos asuntos de forma muy hábil y ágil para darle salida a ciertos asuntos. Por ejemplo, la disolución de Musur se ha hecho una cantidad de dinero ingente. Ahí no ha habido problema de límite de gasto, no ha habido problema de limitaciones, se ha destinado un dinero, unas cuantías bastante importantes, que veo que si se está haciendo un proceso de disolución son necesarias para hacer ese procedimiento, pero claro, yo creo que hay otras prioridades. Estamos hablando de prioridades, ustedes tienen las suyas y yo entiendo que nosotros, de nuestros criterios, tenemos las nuestras. Volviendo al Polideportivo de Chaparral, 2025 seguimos sin nada. Supongo porque tampoco es una prioridad para el PP. Relativo a la policía local, yo valoro la propuesta que ha hecho Vox, lo veo lógico y razonable. Lo que me sorprende es que tenga que ser una propuesta que sea decisiva para aprobar unos presupuestos. Dado el problema que rodea a la policía local, que tengan que decirle que la tasa de reposición, que las gratificaciones, que todo eso se tenga que sacar para poner un parche hasta que se soluciona realmente lo de la policía local, pues no sé, me parece también un poco llamativo. Y con relativo a las viviendas tuteladas, que también es una propuesta que ha presentado el compañero de Vox y que también ha sido pues una propuesta determinante para aprobar estos presupuestos, pues entiendo que es de sentido común, es que son cosas que no deberían de ser ni propuestas, que es que por defecto se tenían que hacer. Un edificio que está en unas condiciones pues bastante deplorables, con las zonas comunes pues de aquella manera, la entrada también está muy deteriorada, el bloque necesita una serie de arreglos, pues bueno, que se tenga que someter esto para que, no sé, me parece un poco extraño. Y en definitiva, pues bueno, volvemos al principio de mi intervención, que valoramos y somos conscientes de que hay cosas que son importantes de sacar para el municipio, pero bueno, también entiendo que dentro del criterio de cada uno entendemos que este presupuesto no es lo que debería ser para el municipio de Albolote. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, cuando quiera. Antes de empezar, quería aclarar una cosa, porque por un lado nos dice Marta que no hay propuestas, pero a la misma vez nos dice que el 27 registramos nuestras propuestas. Yo creo que ha habido tiempo suficiente para valorarlas. En fin, lo que no queréis son las propuestas, no es lo que importa, queréis que seamos propositivos, que nosotros digamos qué tenéis que hacer. Seréis vosotros los que tendréis que explicarnos lo que queréis, lo que se va a aceptar y lo que no. Ahora haré mi exposición, ¿vale? Porque por un lado dice, tendemos la mano. Pero una falta de voluntad totalmente de la exposición. Es decir, es que no hay propuesta, es que la oposición no trabaja. Hostia, no sé. Desde Izquierda Unida manifestamos nuestro rechazo a estos presupuestos y ya no es por un tema económico, que como dice bien el compañero de ACUDE, hay cosas que están bien, pero hay muchas que no están bien y no se abordan los grandes problemas de Albolote. Nuestro rechazo sobre todo es por la falta absoluta de confianza en el equipo de gobierno. Registramos nuestras propuestas y demandas en diciembre. Han tenido tiempo de sobra, como he dicho, para valorarlas. Pero no ha habido ni una sola llamada, ni una reunión, ni una explicación misma sobre lo que se va a incluir y lo que no, ni el por qué. De hecho, sí ha habido llamadas con otros grupos, tenemos constancia de ello. Solo hubo una mención por parte de Marta en la comisión del lunes, cuando tenían ya cerrado el acuerdo con Vox, donde afirmó con convicción que habían incluido una propuesta nuestra sobre el bienestar animal. Fue así, ¿no? Bien, a mí me extrañó al escucharlo. Yo no recordaba que en nuestras propuestas hubiera nada sobre el bienestar animal, sobre todo porque ya está incluido en la ley de bienestar animal. El caso es que salí, lo revisé y efectivamente no teníamos ninguna propuesta.
esto viene a reafirmar lo que yo digo diciendo, que no se han leído ni nuestras propuestas. Insisto, son ustedes quien gobierna, son ustedes quienes deben buscar los apoyos y una vez más han decidido no contar con nosotros. Que yo no tengo ningún problema que lo hagan con Vox porque entiendo que es su socio prioritario. Ahora, para sacar adelante estos presupuestos han cerrado un pacto con Vox justificándolo por el bien de Albolote. Pero a nosotros no nos vale esa lógica de estos arcaos. Para Izquierda Unida el verdadero bien de Albolote no pasa por aprobar unos presupuestos a cualquier precio, sino construirlo desde el diálogo y tendiendo la mano a todos los grupos que conformamos la oposición. Mientras tanto, en los medios seguís insistiendo con que la oposición no ha aportado nada. Mentira, que nosotros sí aportamos. Lo hicimos en tiempo y forma, pero ¿cómo vamos a seguir siendo propositivos cuando constantemente se nos ningunea? Cuando no se nos escucha y cuando cualquier concejal de la oposición puede dar fe que de lo habitual aquí es el desprecio y la invisibilidad. Y hay algo más, no podemos participar en unos presupuestos que consolidan un modelo de gobierno centrado en la externalización y privatización de los servicios públicos, porque no creemos en ese modelo. Nosotros apostamos por los públicos, por la gestión directa y por unos servicios municipales al servicio de la gente y no de intereses privados. Que yo ya sé cuál va a ser la respuesta, pero bueno. Por todo esto, por la forma y por el fondo, decimos claramente que no. No a unos presupuestos construidos sin diálogo, no a unos presupuestos que no abordan los grandes retos que Albolote necesita y no a unos presupuestos que consolidan un modelo que no compartimos. Gracias. Gracias. Cuando quiera, David. Bueno, tengo que decir que mi intervención iba un poco enfocada al acuerdo que habíamos llevado, pero Marta prácticamente ha leído los 8 puntos. El primer punto, que era refrendar aquellas patas del presupuesto anterior en el que estábamos de acuerdo y se sustenta, como el tema de la ampliación del contrato de la limpieza, la separación, como bien ha dicho Andrés, para nosotros muy importante porque sale de ahí del contrato anterior de limpieza, la separación del mantenimiento de parques y jardines, y luego pues la aportación económica del ayuntamiento para sacar adelante la licitación del CDU. 3 puntos importantísimos. Con el tema de movilidad, como comentaba Andrés, tengo que decir que desde el primer minuto, evidentemente, nosotros lo que buscábamos era la solución. O sea, no la solución real, porque esa pasa por tener una plantilla amplia, como ya en el año 2021 Vox trajo aquí y se aprobó por unanimidad por todos los grupos políticos con el tema de la ampliación a los 26, que bueno, que entendíamos que era compleja y que era complicada porque tienes que modificar la relación de puestos de trabajo y demás. Pero creo que debemos ponernos las pilas y en ello estamos. Y es una de las partes del acuerdo y del convenio, el ponernos las pilas para llegar a esos 26. Por desgracia, eso no es para mañana. Eso va a tardar, al igual que la incorporación de las plazas de policía local, las que se van a convocar y las que estaban convocadas, que como insisto, por desgracia, pues se han paralizado, como todos sabemos. Pero qué bonito hubiese sido que Vox hubiese encontrado la solución junto al equipo de gobierno y haber dicho hemos encontrado la solución, porque nos hubiésemos colgado una medalla bastante importante. Pero bueno, viendo la situación legal de policía local, viendo la situación de la plantilla y demás, lo que se ha tratado es de minimizar los daños y creo que en ese sentido lo hemos conseguido. Por lo demás, gracias, Andrés, por tu intervención, por decir que, bueno, que lo que hemos solicitado aquí es de sentido común y demás. Te agradezco que diga eso, pero la realidad es que lo de las viviendas tuteladas lo hemos sido nosotros los que hemos propuesto, no lo habéis propuesto ningún otro. Y yo estoy contento porque diga eso, porque realmente lo que estábamos buscando son cosas de sentido común. Y hemos dado participación también, y no solamente desde el presupuesto, sino desde nuestra exigencia al resto de la oposición. Porque, por ejemplo, una de las quejas que nosotros teníamos era nuestra poca participación o nula en los medios de comunicación, sobre todo en Radio Albolote. Y la intención nuestra era precisamente ese programa de radio donde, de manera rotatoria, cada semana, por orden de concejales, cada grupo de la oposición tenga al menos una posibilidad al mes de exponer sus cuestiones y que los ciudadanos a través de Radio Albolote las conozcan. Y también porque yo sé que son quejas nuestras de la oposición, de todos los partidos, independientemente de nuestra ideología política,
el tener cierto control, sobre todo porque hay quejas de los ciudadanos con respecto al tema de la limpieza viaria y demás. Y por eso una de nuestras solicitudes era que tuviésemos esa junta de portavoces programada precisamente para llevar un control, aparte de las quejas de los ciudadanos, llevar un control del trabajo que hace esa empresa, la empresa adjudicataria del contrato, tanto de limpieza viaria como del mantenimiento de parques. Tengo que decir que ha sido complejo, no ha sido fácil, hemos tenido muchísimas reuniones, nos pusimos manos a la obra prácticamente desde enero, hemos llegado hasta el mes de abril con esto de los presupuestos. Hemos tenido que ceder, tanto Partido Popular como Vox, en determinadas cuestiones, que creo que es como se debe hacer una negociación, cediendo. Y, por lo tanto, en ese sentido, desde nuestro grupo político, tengo que dar las gracias al equipo de gobierno. Tengo que decir que fuimos nosotros, no fueron ellos, sino que fuimos nosotros, que nos dimos el paso. Lo digo porque comentáis que si no se os avisó, no se habló con vosotros, fuimos nosotros realmente quienes dimos el paso y dijimos, oye, tenemos que solucionar esto por el bien de los alboloteños, vamos a intentar llegar a un acuerdo y vamos a ver qué podemos sacar en beneficio de todos. Desde aquí quiero pedir disculpas a todos, absolutamente a todos los alboloteños, y lo hago desde la máxima sinceridad, pues porque ha llegado tarde, tenía que haber llegado muchísimo antes y hemos tardado. Y desde aquí, pues la disculpa absoluta por ese motivo. Y nada más, como ya digo, agradecer la disposición del equipo de gobierno. Nos hubiese gustado, evidentemente, meter muchas más cosas, pero como digo, sabemos que somos dos concejales, que no tenemos la fuerza que tenemos y en base a eso tratamos de ser coherentes, lógicos, y hemos sacado lo que hemos podido y el acuerdo que hemos llegado. Así que gracias. Gracias, David. ¿No crees? Bueno, pues este grupo municipal, en contra de lo que quiere hacer ver el equipo de gobierno, sí tiene responsabilidad y preocupación por las necesidades que tiene Albolote. Pero es trabajo del equipo de gobierno presentar unos presupuestos ambiciosos que sean capaces de acabar con las carencias de nuestro pueblo, porque para eso lo eligieron y por eso decidieron gobernar en solitario, aunque ya vemos que tienen una buena muleta en la que apoyarse. Desde ya digo que no vamos a entrar en las provocaciones gratuitas en las que se nos tacha de irresponsables porque no hacemos aportaciones a los presupuestos. Un ejemplo lo tenemos, como ha comentado Andrés, en el contrato de la limpieza. Cuando se trajo el contrato de la limpieza al Pleno, este grupo municipal pidió que se dejara para un pleno posterior porque no nos daba tiempo de revisar verdaderamente el contrato. Aún así, con el poco tiempo que tuvimos, trajimos 20 folios en los que expresábamos las mejoras que ese contrato podía tener. ¿Se hizo algo al respecto? Ahí hicimos un trabajo exhaustivo. En 3 días, no tuvimos más. Tuvimos reunión con el ingeniero. ¿Se nos recogió alguna propuesta? Pues no, ninguna. Ahora se nos vende el contrato de la limpieza como que va a ser el mejor. Yo espero que el seguimiento que se propone sea así, pero ahí tenemos un ejemplo de para lo que sirve que hagamos un trabajo y que presentemos unas mejoras a este pleno. Aún así, el Grupo Municipal Socialista ha presentado mociones en distintos plenos. Estas mociones han salido con mayoría absoluta, se han aprobado por todos los grupos. Como era una mejora en el centro de salud, sabemos que no es competencia, pero se puede hacer gestiones con la Junta de Andalucía. Y hasta ahora que sepamos no se ha hecho nada. Hicimos otra moción en la que se pedía que se iniciara un centro de participación activa para nuestros mayores. Y aún así no se ha iniciado nada. Sí, se ha dotado un poquito más de presupuesto para que tengan su baile, que nos parece muy bien, pero de esas mociones que son ambiciosas para el pueblo no vemos nada en estos presupuestos. Ya lo dijimos en el pleno de diciembre y tenemos que insistir en que el capítulo de inversiones nos parece totalmente insuficiente para un presupuesto de más de 20 millones de euros. Echamos en falta una propuesta valiente para dotar a Albolote del parking que necesita. Echamos en falta una propuesta valiente para el ferial
que Albolote necesita. Año tras año vemos como cada vez el recinto se nos está quedando más pequeño y las condiciones no son las mejores para tener unas fiestas, ya no digo decentes, siquiera medio decentes. Por otro lado, y haciendo también, como ha comentado el compañero Andrés, nos venden como una novedad la realización de un proyecto para el Polideportivo del Chaparral, a la que apenas destina unos pocos miles de euros, cuando en su programa ya casi estaba para meter la máquina y empezarlo a hacer a otro día. O sea que esto nos demuestra la poca confianza que podemos tener en estos presupuestos. Otro punto que nos llama bastante la atención es la reducción que ha sufrido la partida del alumbrado público en 30.000 euros. ¿Tiene esto que ver con que estamos sin contrato de alumbrado? Pues entre el deficiente alumbrado público y la falta de policía local por la noche, pues bueno, pues ya sabemos. En cuanto al acuerdo con Vox, tenemos que preguntarnos, ¿de verdad que si no firman estas cosas con Vox no se hubieran hecho? ¿El mantenimiento de las viviendas tuteladas no se hace si no es con un acuerdo con Vox? Lo mismo ocurre con la mejora de las instalaciones deportivas y la conservación del campo de fútbol. ¿No tenían pensado hacerlo si no es con un acuerdo con Vox? Lo de buscar un lugar centralizado para la conmemoración de las efemérides, ¿de verdad que esto es un asunto tan importante como para que se recoja en unos presupuestos? No sé yo. Y si nos vamos al apartado de la policía local, todas las propuestas de Vox se caen por su propio peso, como hemos dicho antes, son de sentido común, eso no tiene... La partida de las gratificaciones, por ejemplo, ya se aumentó el año pasado con una modificación de crédito, con lo que fue más o menos igual a la que va este año, o sea que ahí no hay ninguna novedad. Y lo de las plazas de aparcamiento, pues otro parche más, porque ya todos sabíamos que el parking de Osuna, desde que se inició esta legislatura, se sabía que eso antes o después, o sea, llevamos 2 años ya de legislatura y estamos poniendo parches. De verdad que si no se llega a firmar este acuerdo, no se hubieran hecho estas cosas que, de verdad, que son necesarias y que se caen, como he dicho antes, de su propio peso. El Grupo Municipal del PSOE seguimos pensando que estos no son los presupuestos que necesita Albolote, que con estos presupuestos no se arreglan los problemas que día a día padecen nuestros vecinos. Solo esperamos que a esta altura del año, que ya casi estamos en mayo, el equipo de gobierno empiece a trabajar en los presupuestos del año 2026 y que esta vez sí, y con tiempo, cuenten con la oposición para preparar unos presupuestos ambiciosos que cubran las necesidades de Albolote, el Chaparral y las urbanizaciones. Gracias. Pues gracias. ¿Vais a querer una segunda intervención? Yo creo que habéis dejado y hemos dejado claro toda nuestra postura. Yo, por mi parte, si os parece bien, pues simplemente pues agradecer la predisposición de los grupos que han tenido la capacidad de poder hacer alguna aportación y los que no, pues bueno, pues han justificado su voto, que yo creo que bueno, es lícito que cada uno piense lo que piense. Pues dicho todo esto, pasamos a la votación. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿En contra? Se aprueba. El siguiente punto es la moción de los grupos municipales PSOE, Vox y Izquierda Unida del Voto para la Gente y Acude. Perdón, la desafectación, sí, el punto número 4, la desafectación del vehículo Nissan Terrano 2 de Protección Civil. Algo que decía al respecto, se trata de un vehículo que no está en uso, pues darlo de baja. ¿Nada? ¿Lo votamos todos a favor? Sí, pues por unanimidad. El siguiente punto, como decía, el punto número 5, la moción de los grupos municipales Vox, PSOE, Vox, Izquierda Unida para la Gente y Acude para la creación de un grupo de trabajo por una nueva RPT en el Ayuntamiento de Albolote. Aquí, ¿seguís manteniendo la portavocía vosotros de la moción? ¿O? ¿Sí? Hace de representante la portavoz. Bueno, pues los grupos municipales del PSOE, Vox, Izquierda Unida para la Gente y Grupo de Electores Acude, al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, presenta esta moción para su debate y aprobación, si procede, en el Pleno del Ayuntamiento de Albolote. Moción para la creación de un grupo de trabajo por una nueva RPT en el Ayuntamiento de Albolote. El Ayuntamiento de Albolote, debido a su dimensión, cuenta con una numerosa plantilla de trabajadores, tanto funcionarios como personal laboral.
No hace falta decir la importancia de todos y cada uno de estos trabajadores para el buen funcionamiento del Ayuntamiento. Todos sabemos lo importante que es trabajar contando con todos los medios materiales necesarios para desarrollar este trabajo, pero no es menos importante que el trabajador se sienta valorado y pueda desarrollar su labor en un buen ambiente. Estos grupos políticos que presentamos la moción hemos mantenido reuniones tanto con el Comité del Personal Laboral como con el Comité de Funcionarios. En estas reuniones hemos podido constatar cómo algunos trabajadores ven frustradas sus aspiraciones a mejorar en su puesto de trabajo, sin posibilidad de promocionar en su carrera laboral. Aspiraciones totalmente lícitas a las que deberían tener derecho si reúnen todos los requisitos necesarios para promocionar. Hemos tenido conocimiento de que hay mucho personal, tanto laboral como funcionario, que vienen realizando trabajos que son competencia de una categoría superior a la suya. Y pensamos que con una buena RPT, gran parte de esta problemática se podría resolver. También hemos tenido conocimiento de que lleva tiempo sin convocarse ni el Comité de Seguridad y Salud ni el Comité de Igualdad, comités que consideramos fundamentales para el normal desarrollo de la actividad profesional de los trabajadores y trabajadoras. Por todo lo anterior, los grupos municipales del PSOE, Vox, Izquierda Unida para la Gente y el grupo de electores ACUDE presentan esta moción a pleno para su aprobación si procede. Que se cree un grupo de trabajo en el que participen los sindicatos representados en el Ayuntamiento, los técnicos, los habilitados y todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para estudiar o realizar la estructura organizativa y una nueva RPT. Gracias. ¿Vaya a crear alguna intervención más? Nosotros, por nuestra parte, estamos de acuerdo, vamos a votar a favor de la moción. Ya después se verá cómo legalmente se puede llevar a cabo. Evidentemente, yo creo que todos lo tenemos claro y así lo hacemos. ¿Por tanto, votos a favor? Se aprueba. El siguiente punto es la moción del Grupo Municipal PSOE relativa a la condonación de la deuda. Cuando quieran. Esta moción se refiere a la condonación de la deuda. El sobreendeudamiento que viven hoy las comunidades autónomas tiene su origen en la política irresponsable de financiación y recortes de los gobiernos del Partido Popular durante las anteriores legislaturas. Durante estos años, el PP implementó una política de austeridad que, lejos de garantizar la estabilidad económica de las comunidades autonómicas, provocó un endeudamiento y un colapso financiero. La falta de planificación y la incapacidad de ofrecer un nuevo modelo de financiación ha derivado en una situación de vulnerabilidad fiscal, obligando a las comunidades autónomas a endeudarse de forma desmedida para poder mantener los servicios públicos de salud, educación y servicios sociales. Esta situación se complicó por el incumplimiento de la reforma del sistema de financiación autonómica que prometió el Partido Popular. En lugar de plantear una solución razonable y que se acercara a la realidad económica de cada comunidad autónoma, el PP optó por la paralización de los mecanismos de financiación. Esto generó graves desigualdades territoriales y dejó a gobiernos autonómicos sin opciones para gestionar sus recursos de manera eficiente. Como resultado, las comunidades autónomas con menor capacidad económica se vieron obligadas a recurrir a un sobreendeudamiento que supone una carga desproporcionada sobre sus arcas públicas. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha tomado la iniciativa de corregir este desequilibrio mediante la condonación parcial de la deuda en aquellas comunidades autónomas en régimen común a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La necesidad de aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas y garantizar a su vez que los recursos públicos sean destinados a reforzar la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales, en lugar de quedar condenados en el pago de intereses y la amortización de una deuda que fue generada por la gestión deficiente del Partido Popular. La condonación de la deuda que se ha presentado es un acto de justicia fiscal,
que demuestra el compromiso de Pedro Sánchez con la cohesión territorial y la autonomía económica de las comunidades autónomas. Esta medida forma parte de una estrategia para mejorar la financiación de las comunidades autónomas y los servicios públicos, al igual que los 300.000 millones más que ha recibido las comunidades autónomas en los últimos 7 años. Estas medidas acercan a los gobiernos autonómicos a recuperar su capacidad de inversión, facilitando así el desarrollo de infraestructuras, modernizando los sistemas públicos de sanidad y la mejora y la calidad de la educación pública. Además, esta iniciativa se enmarca en una reforma más amplia, que busca consolidar un modelo de financiación que potencie y mejore la justicia social. Sin embargo, a pesar de la trascendencia de esta medida, el Partido Popular ha vuelto a mostrar su falta de compromiso. La decisión de abandonar la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el momento de la aprobación de la condonación de la deuda demuestra su irresponsabilidad sistemática a participar en soluciones que beneficien a las ciudadanas y ciudadanos de nuestros municipios. Con este gesto, el PP no solo ha rechazado una política de Estado basada en el principio de solidaridad y la cohesión territorial, sino que ha demostrado de nuevo que prioriza sus intereses partidistas por encima de los vecinos y vecinas de nuestros municipios. En conclusión, la condonación de la deuda de las comunidades autónomas es una medida imprescindible para garantizar el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar y ayudar de forma a reducir las desigualdades entre las comunidades autónomas. Los servicios públicos deben ser el objeto directo de esta condonación parcial de la deuda autonómica y deben hacerse mediante la reparación, inversión y modernización de los servicios sociales, la educación y la sanidad pública. Por eso pedimos, como acuerdo, que el Ayuntamiento de Albolote inste a la Comunidad Autónoma de Andalucía a aceptar la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno de España el pasado 26 de febrero del 2025 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, garantizando que la deuda se destinará a la mejora de los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales. El Ayuntamiento de Albolote inste a que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía establezca un mecanismo de seguimiento y transparencia ad hoc para asegurar que los recursos derivados de esta condonación parcial de la deuda tengan un impacto directo y positivo en la financiación local, los servicios públicos y en la inversión en los municipios. Tercero, dar traslado de este acuerdo a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, a la Consejería de Hacienda, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Federación de Municipios y Provincias y al Gobierno de España. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, cuando quiera. Sí, a ver, tengo que decir que nuestro voto desde el principio es claramente un no y explico por qué. Yo entiendo perfectamente que el Partido Socialista, que es el partido que gobierna en España, pues presente este tipo de mociones, pero la realidad dista mucho de lo que el Partido Socialista dice aquí en esta moción. A ver, lo primero que hace el Gobierno de España por presiones de separatistas catalanes es condonar 17.000 millones de euros a Cataluña. A raíz de ahí se monta un revuelo con todas las comunidades autónomas y empiezan a tirar de condonación. A ver, esa condonación de deuda, creo que todos somos aquí suficientemente inteligentes, eso no se perdona, eso lo vamos a pagar entre todos los españoles, que no le quepa duda a nadie. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Pues mire, pues muy fácil. Desde que el Partido Socialista está gobernando ha habido 97 subidas de impuestos. Recuerdo a la señora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como a Iván Espinosa de los Monteros, ante su pregunta, y a José María Figaredo, dos diputados que en aquel entonces, uno de ellos sigue, eran diputados de Vox, que decía no voy a subir los impuestos a las clases medias, no voy a subir los impuestos a las clases medias. 97 subidas de impuestos. Mire, el Ministerio de Hacienda ha recaudado en el último curso 85.000 millones de euros más. 50% del sueldo de los españoles son impuestos. Pero voy más allá. Le voy a poner ejemplos de algunas comunidades autónomas. Andalucía tiene una deuda de 40.529 millones de euros, es decir, el 19,10% del PIB. Cada andaluz está 4.608 euros endeudado.
La deuda con el Estado es de 24.726 millones de euros. Así podíamos ir tirando. Hasta 3 comunidades que tienen deuda cero con el Estado español. ¿Por qué? Tanto Navarra como País Vasco como Madrid. Porque no están acogidos al Fondo de Liquidación Autonómica. Es decir, Madrid, Navarra y País Vasco tienen deuda directamente con empresas y con los bancos, no a través del Estado como se gestiona. Es decir, que esas condonaciones para estas regiones sería totalmente injusto. Mire, le voy a poner un ejemplo para que vea. Esta condonación costaría 811,76 euros más a los andaluces, 3.041,6 a los asturianos, 2.893 a los castellano-leoneses, 3.059 a los canarios, 2.837 a los gallegos, 3.623 a los madrileños, 3.623 navarros y vascos y 307,68 a los riojanos. Mire, la deuda de España es 1,6 billones de euros. Es uno de los países endeudados, de los más endeudados, no solamente de Europa, sino del mundo. El 101,8% del PIB. Es decir, necesitaría España más de un año entero sin gastar absolutamente nada, sino recaudando, cosa que es inviable, evidentemente, porque hay que funcionar, y aún así no cubriríamos la deuda. Se decía antes que cuando nacía un bebé, nacía con un pan debajo de un brazo. Ahora, cuando nace un bebé, nace con 33.021 euros de deuda debajo de ese brazo. Esto no va a solucionar absolutamente nada para las comunidades autonómicas. Cataluña lo que tiene que hacer es gastar menos en embajadas, gastar menos en el separatismo, gastar menos en las imposiciones lingüísticas y seguramente el resto de España no tendremos que pagarle sus caprichos, porque entre otras cosas queda demostrado con datos una vez más que matan a relato aquello de que España nos roba no es así. Posiblemente sea al revés. Los separatistas catalanes nos roban. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? No. Bueno, cerramos y... Ok. Pues muchas gracias, alcalde. Bueno, a nosotros que no nos deja de sorprendernos, nos sorprende este PSOE de albolote, un PSOE de albolote que no trae ninguna propuesta, como hemos visto en el punto de los presupuestos, un PSOE de albolote que nos vota en contra sistemáticamente de todo, un PSOE de albolote que se opone a las modificaciones de crédito para la mejora, por ejemplo, en instalaciones deportivas, pero que defiende ahora, porque se nota que tenemos nueva jefa, defiende ahora a la señora Montero, a aquella señora que ahora estos últimos días coge la pancarta para luchar contra el desmantelamiento de la sanidad, cuando fue ella misma la que recortó 1.500 millones de euros y echó a 7.700 sanitarios a la calle. Y además, en estas semanas también insulta a las universidades privadas y nos dice que los médicos que estudian en las universidades privadas no sabemos si están capacitados para ejercer su trabajo. Defienden a un gobierno ineficaz, defienden a un gobierno, al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de la señora Montero, que ahora viene a hacer política a Andalucía, que es totalmente ineficaz, como digo. Se equivocan en la tributación del SMI, en el IRPF, se equivocan, tienen un despiste en la redacción de la norma. Lo que vale para uno no vale para otro. Cuando tienen ese despiste, hay que correr para modificarlo. Pero es que tenemos los presupuestos prorrogados desde 2022, porque no son capaces de ponerse de acuerdo. Negocian la condonación de la deuda en Cataluña, en Waterloo, pero ahora vienen y no tienen la capacidad suficiente para sacar adelante unos presupuestos este año, que como digo, lo tenemos prorrogado desde 2022. Y eso no influye a los ayuntamientos también de manera directa, con la tasa de reposición, que la tenemos todavía desde 2023, la misma tasa de reposición. Pero es que también tenemos que nos manda la señora Montero, su jefa, le manda una carta a los ayuntamientos diciendo que no podemos usar los remanentes del ayuntamiento, a los ayuntamientos que por su gestión, tanto técnica como política, tiene remanentes y puede dedicarlos a inversiones directas al municipio. Nos manda una carta y nos dice que salvo para pagar deuda, que no podemos usar dinero. Eso por carta, la señora Montero, la que ahora nos quiere condonar la deuda. Como bien ha dicho el portavoz de Vox, la deuda no se perdona, se pasa de mano. Lo que antes le debíamos a Sánchez se lo debemos al Banco de España. Se lo vamos a deber al Banco de España. La deuda que tienen los catalanes, que tienen una deuda por encima de toda la media de las comunidades autónomas, ahora nos la pagamos nosotros. Se la pagamos nosotros, porque ahora lo que antes pagábamos como andaluces lo tenemos que pagar como españoles, porque ahora hay que mutualizar esa deuda.
De verdad yo les animo a que dejen las mociones partidistas, que trabajen por Albolote, que se dediquen a no ir tanto detrás a golpes de redes sociales, de Facebook, de ir menos con las pancartas en blanco y a ver a qué manifestación nos podemos enganchar sin preguntar, sin proponer y sin venir ni un día a hablar con los concejales ni con el equipo de gobierno para ver qué es lo que pasa, y es que si está en nuestro ánimo cuando nos levantamos por la mañana es empeorar nuestro municipio. Eso digo claro, Andalucía no necesita condonaciones de deuda, Andalucía necesita financiación. Tenemos que recibir los más de 1.500 millones de euros que el señor Sánchez y la señora Montero nos da menos respecto a cualquier comunidad autónoma. Y el último dato que le he escuchado a la portavoz del Partido Socialista decir, el sistema de financiación autonómica. ¿Quién gobernaba en 2018? ¿Quién paralizó el sistema de financiación autonómica? Su jefa, la señora Montero, ministra. Paralizó, dejó de llegar a acuerdos con los demás grupos políticos y paralizó el sistema de financiación autonómica, en la que Andalucía, a la que ahora viene a hacer política, salimos perjudicados constantemente. Por lo tanto, nuestro voto va a ser no. Gracias. Gracias. ¿Vais a querer después alguna intervención o cierra? Pues tiene la palabra para cerrar. Sí, bueno, yo quiero decirle al portavoz de Vox que se le llena la boca con el separatismo catalán y con las cuestiones lingüísticas, pero bueno, también hay que decir que desde que está gobernando el PSOE, tanto a nivel nacional como ahora en Cataluña, el separatismo ha perdido todo el fuelle que tenía. Eso hay que verlo. En cuanto a que tenemos unos presupuestos prorrogados, pues sí, el PSOE está gobernando ahora mismo en coalición, pero no tiene la suficiente mayoría. Cuando Rajoy estuvo gobernando con mayoría absoluta, también prorrogaba presupuestos y tampoco lo sacó adelante. Que es cierto que necesitamos una buena ley de financiación. Pues sí, pero no hay esa mayoría. Ahora mismo se está gobernando llegando a todos los acuerdos que se pueden. En cuanto que la deuda no va a ser, la deuda al final hay que pagarla, por supuesto que hay que pagarla, pero que es un alivio el que te quiten ahora, si te apoyan 18.000 y pico millones de euros, y eso lo puedes, claro que en esta vida hay que pagarlo todo. En esta vida no hay nada gratis. Eso, el que se crea que en esta vida hay algo gratis, no. Ahora, si te pueden ayudar en la condonación de esa deuda y ese dinero puede revertir a la Junta de Andalucía y por ende puede revertir a los municipios, pues también. Yo entiendo que cada uno tiene su postura, pero también tenemos que ver las políticas que se están haciendo desde el Gobierno de España, porque además de esta financiación tenemos también los fondos Next Generation, que ahora hablaremos de eso en ruego y preguntas, que Albolote se ha visto beneficiado, uno ya lo hemos tenido que devolver, veremos a ver ahora el siguiente, pero esto lo vamos a ver después. Y en fin, y que este gobierno está trabajando con todas las dificultades del mundo, porque a pesar tiene un pacto de gobierno de izquierda, pero no le da la mayoría que de verdad necesita, y aún así se están cubriendo muchas necesidades de muchos trabajadores. Decimos que el salario mínimo interprofesional que cotizan, bueno, al final de momento este año ya no va a cotizar, pero debería ser una alegría para todos que el SMI, si cotiza, es porque es un SMI decente. Y no tenemos que tener miedo a los impuestos. No tenemos que tener miedo a los impuestos, porque con los impuestos se financian todos los servicios que estamos teniendo. Pues gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Decae la moción. Yo simplemente una reflexión. Antes y en muchas ocasiones se nos dice que nosotros hemos elegido gobernar solos. Pero bueno, gobernar en minoría en las circunstancias en las que está también la ha elegido el PSOE. Entonces, si para nosotros no es una excusa, evidentemente para el PSOE mucho menos. Simplemente eso. El punto número 7 es dar cuenta de las resoluciones desde el 1 del 3 de 2025 al 31 del 3 de 2025. Y ruego y pregunta de la corporación. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Cuando quieran.
Bueno, antes de hacer, tengo un par de preguntas, ¿vale? Antes de hacerlas, quería decir que, bueno, o sea, se nos ha dicho que estamos instaurados en el no por el no, y quiero que se vea que no es así, que trabajamos, que todos los grupos nos hemos juntado para sacar una moción, incluso vosotros la habéis votado, que estamos aquí, que... Sí, sí, es cierto. No, quiero decir que habéis votado a favor, no que hayamos hablado con vosotros. Hemos hablado los grupos de la oposición, he dicho. Sí, sí. La moción la hemos... Vamos, si es que está en el membrete, es que no hay que hacer tampoco para saber. En fin, bueno, no importa. Lo que yo quería decir es que nosotros, que siempre vamos a ser propositivos y vamos a intentar buscar cosas que siempre beneficien a la gente del Albolote. Mi primera pregunta es que en el primer pleno se nos informó que al día siguiente el equipo de gobierno iba a mantener una reunión con la consejera de Sanidad en relación con el centro de salud, y queríamos saber que si se celebró y qué conclusiones y compromisos se extrajeron de la misma. Nos gustaría tener esta información clara y detallada sobre este asunto, ya que la ampliación del centro de salud es una demanda urgente en nuestro municipio y preocupa a muchos vecinos y vecinas. Gracias. Pues sí, tuvimos esa reunión con la consejera, analizamos un poco la situación en la que se encuentra el proyecto, que ya tenemos redactado y que está pendiente de entrar en plataformas de contratación para su construcción, que ahora mismo no se ha hecho todavía, problemas con intervención, problemas con la determinación de los créditos a utilizar, y nosotros, después de esa reunión, que fue bastante bien, hemos provocado otras reuniones más en donde estamos analizando la posibilidad de llegar a un pacto, a un convenio interadministrativo que hasta que no expresemos la voluntad de este pleno de poder llevarlo a cabo, no sabemos en qué condiciones se nos puede plantear, con lo cual, pues lo que sí que nos prometemos en breves fechas es hablar con todos, llegar a ese acuerdo de poder establecer, sobre todo, ese inicio de procedimiento para ese acuerdo interadministrativo, que lo veamos claro todo de cara a solicitarlo para que luego no haya problemas si así se hace. De cualquier manera, seguimos en la misma situación que seguíamos la última vez que hablamos de este tema, y es pendiente de la plataforma de contratación. Por otro lado, y por dejar este tema ya zanjado, queríamos preguntarle, que hablé con Rosario sobre el cartel, que, bueno, como saben, que se retiró en menos de 24 horas y que en el pleno anterior ya pedimos su devolución y posteriormente por registro. Que agradecemos a Rosario que se acercara a la oficina pues, a dar las explicaciones de que no sabían dónde estaba. Pero nuestra pregunta es sencilla: ¿quién dio la orden para quitar el cartel? Porque ustedes dijeron en el pleno anterior que nosotros no teníamos permiso para colocarlo. Entendemos que entonces alguien sí que tuvo permiso autorizado para retirarlo, además de perderlo. Creemos que por transparencia y respeto institucional tenemos derecho a saber quién tomó esa decisión. Pues los propios servicios de medio ambiente del ayuntamiento, de cualquier manera, si nos pasáis la factura que tuvisteis, nosotros nos encargamos personalmente, no a nivel del ayuntamiento, de revertirlo. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Por aquí. Sí, cuando quieras. Sí, salud. A ver, por 2 veces hemos intentado presentar una moción que sabéis al que se están sumando cada vez más pueblos. Es verdad que va de forma lenta, pero cada vez más pueblos, porque todos, no solamente Albolote, sino todos tenemos un problema común, que es el tema del estacionamiento de los vehículos. Y sabéis, lo puse en el grupo, que Santa Fe se ha sumado también a través de la tarjeta, como hacen en Almuñécar, distinto a lo que hacen en Churriana. Las 2 veces que intentamos presentar la moción, en una de ellas hubo un informe negativo por parte del jefe de policía local, que bueno, que parece ser que después de la última reunión que hubo con la Asociación de Comerciantes de Albolote, pues ya lo dejaba un poco tan abierto, ya no era tan definitivo ese no por ilegal, es decir, que instó a que se modificara la ordenanza. Es verdad que no es la solución definitiva, porque todos sabemos que la solución definitiva pasa por un parking, sobre todo un parking subterráneo, lo cual tiene una envergadura importantísima y no se va a hacer para mañana, pero también instamos al equipo de gobierno a que se empiecen a tramitar ya cuestiones para llegar a eso más pronto que tarde, pero sí es verdad que es una solución temporal el tema de ese estacionamiento en los vados privados en los que se pueda, porque, bueno, yo hice un pequeño estudio en las calles muy próximas a mi residencia y prácticamente en 2 calles eran 11 plazas las que se creaban, que como sabéis en pleno centro,
Con lo cual, yo me gustaría que se retomara esta situación y a ver si se puede modificar la ordenanza y solucionar un poco ese problema de estacionamiento que, si bien es cierto, no estamos viendo afectados últimamente menos. Lo digo con conocimiento de causa, ya que vivo ahí en el centro. Pero supongo que por el tema del puente, en el que está entrando menos gente a Albolote, por desgracia. Pero sí que en cuanto se ponga en funcionamiento, pues vamos a seguir teniendo el mismo problema, que afecta no solamente a los vecinos, sino sobre todo también a los comercios. Pues efectivamente, como dice David, cuando se presentó la iniciativa de Churriana, se estuvo estudiando y no se vio viabilidad legal. La de Almuñécar también, pero había también algunos aspectos que no cuadraban, por decirlo de una forma. Ahora, con esta nueva de Santa Fe, realmente se está estudiando. Parece que sí que tiene más posibilidades, no al 100%, y estamos intentando analizarla en profundidad para ver si se puede poner en funcionamiento aquí también. Aparte, también estamos viendo la posibilidad, como creo que sabes también, con la Asociación de Comerciantes, de crear una serie de aparcamientos en donde sean rotatorios, que no sean para todo el día, ¿no?, el aparcamiento, sino que tenga un horario limitado. En fin, son muchas las actividades las acciones que se pueden tomar para ir ayudando poco a poco en pos de solucionar un poco la situación de aparcamiento. Y luego otra, a título informativo, porque hemos visto las actuaciones que está realizando el Ayuntamiento en Paseo de Colón y en Reyes Católicos, donde se han quitado los árboles por la zona de aparcamiento y demás. Supongo que, porque evidentemente se han quedado los huecos, supongo que eso se replantarán esos árboles. Pero no sé, nos gustaría saber qué tipo de árbol, porque evidentemente lo que se trata de buscar, por el bien de todos, es sombra, pero también tratar de poner algún tipo de árbol que no suponga suciedad para el municipio, es decir, que no sea de hoja caduca. Entonces, pues nos gustaría saber si eso se está teniendo en cuenta y qué tipo de árbol es el que se va a poner ahí. Pues en todo momento, tanto para la retirada de cualquier árbol como para poner alguno nuevo, se tiene que contar con los informes técnicos pertinentes. Entonces son los propios técnicos los que están recomendando ese tipo de árbol. Muchas veces nos encontramos con que necesitamos árboles que no dañen el subsuelo, árboles que no levanten la acera, árboles que después no ensucien, y entonces pues se convierten en árboles de plástico. Es complicado, ¿no? Es complicado, pero bueno, se está tomando la iniciativa de que a través de los técnicos municipales vayan revisando en continuo el tipo de plantas, sobre todo autóctonas, que se puedan plantar para que no tengamos, o por lo menos sea, los menos problemas necesarios. Lo cierto es que se están reponiendo todos aquellos árboles que se han quitado, y los que se han quitado también con los informes técnicos pertinentes, porque no estaban en buen estado y además algunos de ellos peligrosos. Si habéis visto algunas de las fotos que también se han publicado en medios, pues están podridos por completo pues son árboles que llevan muchísimo tiempo en un entorno urbano que no es el que le corresponde, son plantas autóctonas y que sufren ese tipo de problemas. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, cuando queráis. Bueno, tenemos una pregunta respecto al expediente de la grada, de la reforma de la... Como todo el mundo sabe, se aprobó una subvención del Ministerio de Transportes con fondos de Next Generation que se le comunicaron a este ayuntamiento en junio del 2023 de casi 640.000 euros. En marzo del año pasado, creo recordar, se aprobó en este pleno una modificación de crédito para hacer frente a la parte que el ayuntamiento tenía que poner. En el pleno del 2 de mayo del año pasado también, este grupo municipal hizo un ruego al equipo de gobierno y en concreto al concejal de deportes para que se nos informara del expediente y de la remodelación de las gradas y que, si era posible, se acometiera una actuación de urgencia en los servicios y vestuarios. En ese pleno se nos dijo por parte del alcalde que se estaban redactando los pliegos para la adjudicación del proyecto y que posteriormente se licitaría la obra. Se nos dijo que por tratarse de unos fondos específicos no se podía adelantar la mejora de los vestuarios con recursos propios porque perderíamos esa subvención. Bueno, pues estamos a 11 de abril de 2025. Este grupo municipal pidió acceso al expediente a fin de poder hacer un seguimiento del mismo, porque sinceramente nos preocupa y mucho
lo que se hace con el dinero que llega a través del Gobierno de España y con el que tienen que poner el Ayuntamiento, porque al fin y al cabo es dinero de todos. Entonces, desde aquí pedimos, ¿nos pueden informar de cómo está el expediente 1367/2024 para la rehabilitación de los vestuarios, servicios complementarios y graderío del Polideportivo de Albolote? ¿Pueden el alcalde y el concejal de Deportes comprometerse con los alboloteños y alboloteñas de que cuando llegue marzo del 2026 la obra estará terminada y no tendremos que devolver otra subvención? Si nos ponemos en el peor de los casos y al final no se cumplen los plazos y la obra no se lleva a cabo, ¿será culpa también de la oposición y en especial del PSOE, como ha ocurrido y han querido culparnos con los retrasos de la licitación del CDU? Les recuerdo que ya hubo que devolver otra subvención de los fondos Next Generation que iba destinada a mejoras en el escenario de la Casa de la Cultura. Pues gracias. Ya llevan unos días con el acceso al expediente que pueden hacerlo. Habrán visto que ha habido modificaciones, que ya se han colgado algunos documentos nuevos. Lamentablemente, en este proceso y en todos los procesos somos muy lentos. Evidentemente, ni este alcalde, ni este equipo de gobierno, ni este concejal tiene que hacer los pliegos, ni tiene que hacer los proyectos, evidentemente. Y bueno, pues son las circunstancias que tenemos. ¿Nos podemos comprometer a que vamos a trabajar para sacarlo? Sí, sin duda, sin duda. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí. Una puntualización, que si luego no se llega, que no sea culpa del PSOE, porque el PSOE también ha hecho un seguimiento de la licitación del CDU y al final se sale con un cartelico diciendo que casi que la culpa de que no el CDU no esté es nuestra. Solamente hacer esa puntualización. Aquí es que tenemos un problema. Cuando decimos una cosa en la calle y venimos al pleno y votamos la contraria, pues entonces tiene sus repercusiones. A eso es a lo que nos referimos. Cada uno tiene que tener su responsabilidad, evidentemente, nosotros la nuestra, vosotros la vuestra, y cada uno tiene que hacerse responsable de lo que hace y de lo que vota. Entonces, si traemos una modificación de crédito aquí que afecta a un tema y esa modificación de crédito no se vota a favor, pues evidentemente ralentiza las cosas. No buscamos culpables, simplemente hay una acción-reacción. Simplemente. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si vamos tarde para el presupuesto, si vamos en el mes de mayo, pues evidentemente todo lo que dependa de ese presupuesto o de esas modificaciones de crédito no han podido salir antes. No podemos pedir que salgan las 2 plazas de policía mañana cuando no hemos aprobado la plantilla. Si no aprobamos la plantilla que va con el presupuesto, pues no tenemos esa opción. Todo tiene su causa-efecto. A eso es a lo que nos referimos. No buscamos culpables, simplemente decimos que se pueden agilizar las cosas y muchas veces no somos conscientes de lo que estamos votando. Aquí, no somos conscientes aquí, en la calle parece que es lo contrario. Bueno, volviendo un poco al expediente estamos de acuerdo en que los políticos no son los que tienen que hacer los pliegos ni tienen que hacer, pero yo creo que sí se puede estar un poquito encima de los técnicos para que sean ellos los que tengan que, si tienen que hacer su trabajo, que lo hagan en tiempo y forma y que lleguemos a tiempo. Sería una pena, de verdad, con el estado tan lamentable que tienen las gradas y los vestuarios, que al final perdiéramos esta subvención. Efectivamente, por eso también en ese mismo expediente al que tienen acceso, pues hay una serie de tareas que se van colgando por parte de los políticos. Pero vemos que no se van cumpliendo, por eso lo digo. Pues entonces el no cumplirlas no será por parte de no estar encima, ¿no? Entonces también tienen que hacer esa reflexión y no buscar tampoco ustedes culpables en donde no lo hay. Si nosotros a un técnico se le dice que se haga y no se hace, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Propongan ustedes que lo tenemos que hacer. No, nosotros no estamos gobernando. Efectivamente. Bueno, tenía yo otra pregunta del centro de salud, pero como ya la ha hecho Izquierda Unida, bueno, lo único que sí, bueno, pues pedir que se nos vaya informando puntualmente de las gestiones que se vayan haciendo. En cuanto a una pregunta del tema de la policía local, bueno, pues ya todos sabemos, ya se ha puesto y se ha hablado más que suficiente de lo que ha pasado con ella, pero sí es verdad que cuando se suprimió el servicio de noche, el alcalde nos informó de que se cubriría un porcentaje de noche al mes y eso. Entonces no sabemos, no tenemos constancia si en este último mes se ha cubierto alguna noche o no, o cómo se tiene programado cumplir esos turnos y esas noches. Por otro lado, queríamos también preguntar, porque bueno, en la Junta de Portavoces urgente que tuvimos en febrero con motivo del tema de las oposiciones que se paralizaron,
creo recordar que la secretaria dijo que las 2 plazas de los 2 que ya se habían jubilado, que esas se podían sacar desde ya. Entonces, bueno, eso fue en febrero, estamos en abril y queríamos saber cómo va, si se ha hecho algún trámite o si se está haciendo. Y otra pregunta es el tema de la plaza de subinspector. ¿Por qué no se convoca? Si aún estamos a tiempo de convocarla, porque yo creo que ahí se quedaría libre, si no tengo mal entendido, se quedaría libre otra plaza más de policía local. Pues empiezo por el final. Si no se aprueba el presupuesto, no se aprueba la plantilla. Si no se aprueba la plantilla, no hay oferta de empleo público y no se puede sacar. ¿Por qué hemos llegado a abril con el presupuesto, con la aprobación de la plantilla? Pues porque no teníamos presupuesto, porque votaron en contra. ¿Es buscar culpables lo que le estoy diciendo? No, pero tenemos que ver que cada acción tiene su reacción. Simplemente, ni más ni menos, y no le quito justificación ninguna a que somos malos, malísimos, lo hacemos todo muy mal. Perfecto, no hay ningún problema, pero que tenemos que ser conscientes y luego no venir aquí a preguntar, por ejemplo, lo que acaba de preguntar usted. ¿Por qué no hemos hecho nada a ese respecto? Porque no se puede. Porque no se puede, porque la plantilla no está aprobada, que no ha derivado una oferta de empleo público, y por eso no se puede sacar. No, es que hablo desde la ignorancia, Entonces, si no hay presupuestos, pero se prorrogan los presupuestos, o sea, que se puede seguir trabajando, se sigue trabajando en otras cosas, ¿no? O sea, el ayuntamiento no se ha paralizado, porque en el momento en el que no se aprueban unos presupuestos, yo tengo entendido que se prorrogan los siguientes, y se sigue trabajando y se siguen haciendo cosas. Nos fuimos a Fitur, nos fuimos a, en fin, hemos seguido haciendo cosas. Esto no se puede hacer si no se aprueban los presupuestos. Hablo desde la ignorancia. Pues yo le recomiendo que no hable desde la ignorancia, nunca. Así pregunte primero. Vamos a ver, tiene usted a su disposición. Da igual lo que yo le diga políticamente. Yo creo que también quiero que me entienda como te digo las cosas. Yo políticamente te puedo decir cualquier cosa ahora, es salir del paso y ya está. Pero para eso tenemos unos habilitados nacionales, para eso tenemos técnicos en todos los departamentos que tenéis acceso para hablar con ellos y se hacen esas preguntas antes de, en la calle, decir una cosa y venir al pleno y quedar como se queda. Evidentemente se prorrogan los presupuestos con las condiciones del año pasado. Y tenemos que volver a aprobar la plantilla a través del presupuesto o a través de un expediente separado con el presupuesto, y después hay que volver a sacar también la oferta de empleo público. Entonces, por eso, en el presupuesto se trae todo. Ya. ¿Y por qué no se ha hecho? Pues lo vuelvo a repetir. Pero, por ejemplo, en febrero estábamos con los presupuestos prorrogados y yo creo recordar que la secretaria dijo en esa reunión que las plazas se podían sacar desde ya. Por eso es mi pregunta, porque en febrero teníamos los presupuestos prorrogados y la secretaria dijo que esas 2 plazas ya se podían sacar desde ya. Una vez que se apruebe la plantilla y una vez que se haga la oferta de empleo público. Nada tiene que ver la aprobación de una plantilla y un presupuesto con una oferta de empleo público. No tiene que ver absolutamente nada. Se puede sacar, como lo ha hecho el Gobierno, y lo estamos haciendo nosotros, una oferta de empleo público con un presupuesto prorrogado o sin presupuesto. Habría que aprobar la oferta de empleo público en función de... Pero nada tiene que ver la oferta de empleo público con la aprobación de un presupuesto. En la lógica de la Administración, si nosotros lo aprobamos junto con el presupuesto, la plantilla, solo se crea la oferta de empleo público y se saca, ¿no? Actualizada al año 24. Un ayuntamiento puede no tener aprobado un presupuesto... Sí. Y puede aprobar una oferta de empleo público. Claro que sí, pero si nadie está diciendo que no, pero ¿no es más lógico aprobar la plantilla cuando va a aprobar el presupuesto, hacer la oferta de empleo público? Que la plantilla se aprueba con el presupuesto, pero que estáis mezclando dos cosas. Bueno, vosotros estáis hablando de una cosa... Sin plantilla, Toñi, ¿sin plantilla se puede sacar una oferta de empleo público? Sí. ¿Sin tener aprobado ninguna plantilla? Es que la plantilla la tienes con el presupuesto prorrogado. Tengo la del año 23. Tengo la del año... Con las plazas vacantes que se te La del año 23. Y las del 24. Las del 24 y las del 25 ahora. El año pasado no se aprobó oferta de empleo público y teníamos el presupuesto. Pues yo creo que un poco de razón llevo, ¿no? No es más lógico sacar una oferta de empleo público cuando tiene una plantilla aprobada. Yo quiero interrumpir un Pregunto. Eso es, que la plantilla se aprueba con el presupuesto o la plantilla no se aprueba con el presupuesto, pero yo entiendo, en la misma línea que dice Toño, un poco diferente quizás, que la plantilla hay que aprobarla aunque no tenga el presupuesto aprobado para saber las vacantes que hay.
Es decir, el hecho de que no se apruebe el presupuesto no es que tú no puedas aprobar la plantilla, claro que la puedes aprobar. Pero que es un documento aparte y que la oferta de empleo público se puede aprobar sin presupuesto, que eso quiero que quede claro. No con respecto a las circunstancias que tenemos en el año 25, sino con la plantilla anterior que se ha aprobado. Vamos a ver, Salvo. De todas maneras, El Ayuntamiento aprueba en mayo el presupuesto. En mayo, no en abril. Pero que se puede aprobar la oferta de empleo público antes también. ¿pueden sacar 2 plazas sin tener la oferta de empleo público aprobada? Sin tener la oferta de empleo ¿Verdad que no? público, no. ¿Se puede sacar la oferta de empleo público sin tener la plantilla aprobada? ¿Verdad que no? Tienen la plantilla Volvemos a ver lo del mismo. presupuesto prorrogado. Del anterior, Claro. pero no del nuevo. Pero- Si en 2 meses, Toñi, vamos a ver, si nosotros en 2 meses vamos a traer el presupuesto como ha pasado y se ha aprobado, pues tú dime a mí si no es rentable sacar la oferta de empleo público con la plantilla del año pasado. Estáis hablando de cosas diferentes. De hecho, aquí se ha dado la orden por providencia de aprobar una oferta de empleo público sin tener el presupuesto aprobado. No Sí. nos hagáis las cosas blancas negras. Pero para que veamos, pero si es que estamos hablando de la agilidad, no estamos hablando de otra cosa. Porque si no hubiese dado la orden de que se aprobara la oferta de empleo público 2025 sin el presupuesto. Pues bueno, pues ya le has contestado también qué es lo que hemos hecho, pues aprobar, dar la orden de que salga. Falta el presupuesto. Así que, en Pero fin. la plantilla sí. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bueno, una pregunta respecto al parque de Albolut, que también se preguntó en un pleno aquí y se nos dijo que se iban a retomar las actividades que se hacían en el parque y hemos visto que de momento no se ha activado ninguna actividad. Entonces, bueno, no sé si ahora ya con el presupuesto aprobado, que parece que era el hándicap de todo, se hará, pero bueno, que sí esperamos que una vez que se ha remodelado el parque de Albolú, que yo el otro día estuve por allí y ya hay algunas ventanas rotas, es una pena que aquello esté parado y muerto. Entonces, bueno, que cuanto antes, es un ruego que hacemos, que cuanto antes pues se retomen esas actividades que eran punteras, no solo en la provincia de Granada, sino en Andalucía. Pues sí está previsto que comience una vez que pase la Semana Santa. Como sabíais, tenemos también problemas con el personal. Hemos conseguido dotar de personal al área como para que se puedan llevar también otra vez las actividades. ¿Ningún ruego, ninguna pregunta más? Sí, cuando quieran. Bueno, con este pequeño debate que habéis tenido, creo que queda manifiestamente claro que la comunicación entre el equipo de gobierno y funcionarios y trabajadores del ayuntamiento es nula, con lo cual Si acaso igual que la vuestra. Muy bien. Eso no es verdad. Bueno. Eso no es verdad. Vale, Eso no es verdad. vale. Eso tampoco es verdad. No malinterpretéis una discusión porque no es verdad. Bueno, lo primero, decía la portavoz del Partido Popular que están para tender la mano y escuchar a la oposición. Yo les digo que existe un reglamento orgánico municipal que al final esto hoy por ti, mañana por mí. Hoy estáis allí, dentro de 2 años seguramente estáis aquí. Entonces yo agradecería que cumpliéramos con el horario establecido para los plenos ordinarios en sesión de tarde, el primer jueves de cada mes. Y si no puede ser el primer jueves, que sea el segundo, que sea un miércoles. Pero como comprenderéis los que trabajamos, pues hombre, se nos hace un poco complicado tener que estar pidiendo favores en el trabajo para venir aquí y perder parte de nuestra jornada laboral, ¿vale? Además de que el horario no favorece para nada a que los alboloteños puedan venir y exponer sus ruegos y sus preguntas. Por otra parte, tenemos las juntas generales próximamente de Cartuja y Emusur, que no sé por qué no se han agrupado, no sé si es que hay algún problema o algo, porque son otros 2 días que, bueno, pues que volvemos a tener que venir por la mañana, los que trabajamos se nos hace un poco más complicado. No sé si de alguna manera podemos intentar reconstruir el horario para que se junten ambas juntas generales. Y bueno, por último, decirle al señor alcalde que en diciembre éramos unos irresponsables por votar en contra del presupuesto y hoy supuestamente ya es lícito. Yo creo que ambos meses es lícito. Estamos en democracia y los argumentos que hemos expuesto son los mismos, con lo cual yo creo que... Nada más. Pues
te contesto un poco. Es difícil, muchas veces somos muchos concejales, aparte de mucha gente que tiene que participar en la organización del pleno, muchas veces es complicado organizarse para todos, pero de cualquier manera intentamos que sean las menos veces posibles, sobre todo los plenos ordinarios. Es cierto que muchas veces se cambian de día por fiesta y tal, pero el tema de los horarios también es muy poco habitual que se cambie. Vamos, de cualquier manera intentaremos que no vuelva a ser así. Tanto la Junta General de Cartuja como de Musur tienen convocatorias diferentes, entonces también es difícil cuadrar los días para hacer cada convocatoria, pero vamos, lo revisaremos. Y no digo que antes no fuera lícito que votasteis de una manera y ahora votáis de otra, si siempre vengo diciendo lo mismo, es que cada acción tiene su reacción, y si es lo que me refiero. No porque yo diga que si no votáis sois los culpables, no, pero que si no votáis, que luego no podéis venir a preguntar por qué no se ha agilizado esto, porque no salió. Simplemente. Por eso decía que en aquellas circunstancias la irresponsabilidad que hoy se ha demostrado cuando preguntáis sobre algo que es vuestra responsabilidad, no vuestra única responsabilidad, pero que también habéis participado en que las cosas se dilaten. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues entonces ruego y preguntas del público. Cuando quieras, Paco. Entonces, me jubilo y veo un perplejo cómo está la situación de mis antiguos compañeros de aquí de Policía Local. En el año 90, otros compañeros y yo, se implantó el servicio de 24 horas de Policía Local cuando Albolote tenía unos 9.500, 9.700 habitantes. Y hoy, a fecha de hoy, que estamos en abril del 25, que casi somos 20.000 habitantes, veo que la plantilla ha disminuido en por lo menos, bueno, quitando las vacantes, éramos 22 y ahora son 12 más 6, 18. No sé quién tiene la culpa de todo esto, pero lleva razón la secretaria cuando dice que se podían haber convocado estas dos plazas sin el presupuesto, que son cosas distintas, porque el presupuesto prorrogado arrastra la plantilla prorrogada. O sea que esas dos plazas se podían haber convocado. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo se va a implantar nuevamente el servicio de 24 horas? Creo que es justo para un pueblo como el nuestro, un pueblo que se ha tirado 35 años cubriendo las 24 horas, y ahora que somos prácticamente una ciudad, que nos quedan 300 habitantes, las quitamos de un plumazo. Creo que deberíamos todos ponernos las pilas, vecinos y sobre todo ustedes los políticos, para que eso no ocurra. De mi experiencia profesional, ya estoy jubilado, gracias a Dios, veo y he visto que donde hay menos policías incrementan los hechos delictivos. ¿Por qué? Porque el delincuente lo tiene muy claro. Si en Albolote no hay policía y en Atarfe, en Malacena, por poner un ejemplo, y en Peligro sí, me voy a robar Albolote. Entonces, como vecino del pueblo, antiguo miembro de la policía, les pido por favor que den los pasos oportunos para que el servicio de policía se cubra en 24 horas. Porque Albolote lo merece, porque los vecinos lo merecemos y porque se ha roto una trayectoria de 35 años. Y entonces no lo entiendo, no entiendo cómo hemos llegado a este punto. Bueno, sí entiendo, porque me han comentado compañeros, la RPT es súper antigua, el convenio está totalmente atrasado, una vergüenza que no todo es culpa de este equipo de gobierno, sino los que le han precedido, que hayamos llegado a este punto. Entonces mi ruego es, por favor, que den los pasos oportunos para que el servicio de 24 horas, porque la policía local no es solo restrictiva, no solo cogemos delincuentes, sino ayudamos en materia social. Levantamos a ancianos cuando se quedan en su casa por la noche. Prestamos auxilio de ambulancia, los bomberos. ¿Cuántas vidas se han salvado aquí en Albolote porque la policía local ha atendido a nuestros compañeros de bomberos de Granada y la ha llevado al sitio sin dar una vuelta? En esos tiempos los minutos son horas. Entonces, en mi opinión, es uno de los servicios prioritarios del pueblo. Y les ruego, por favor, que den los pasos oportunos. De hecho, tuvimos una concentración vecinal y la gente no para de decirlo, y yo lo traigo aquí a título personal, pero con un respaldo de 400 vecinos que estuvimos concentrados hace un par de semanas. Por favor, pónganse las pilas, hagan caso a la secretaria, convoquen las dos plazas si no las han convocado ya, y las cuatro plazas que hay por ahí pendientes de convocar, pendientes del tribunal, pues que agilicen lo antes posible. ¿De qué? Pues no sé cómo lo harán. Ya se repitió el examen una vez por un problema de la etiqueta, pues ahora que hay una presunta corrupción, pues no sé cómo lo van a hacer, pero si esperamos la resolución judicial firme, esas 4 plazas se van a eternizar. Gracias por escucharme y que por favor lo arreglen. Gracias.
Gracias. Pues Paco, tú has estado aquí, has visto que estamos dando pasos todos los que podemos. Por ejemplo, en el presupuesto se han aumentado esa hora. También hemos vinculado la partida que sabes que de fiestas todos los años había y que no se llegaba a agotar para que se pueda agotar a través de esto. Sabes que se están a través de los cuadrantes intentando cubrir todas las noches posibles. Sabes que también desde Guardia Civil se está reforzando la presencia aquí, tanto en efectivos como en horas. En fin, estamos dando todos esos pasos. El tema de anular incluso esas 4 plazas y volverlas a sacar de nuevo lo hemos estado valorando, pero evidentemente lo que no podemos es vulnerar los derechos de la gente que está ahí inscrita y que ya ha pasado todo un proceso selectivo. Entonces, desafortunadamente han decretado un mes más de sumario, con lo que se supone que va a tardar un mes más de lo que en principio podía haber tardado. En cuanto se pueda, pues bueno, evidentemente, en función de lo que nos diga, saldrá o no saldrá. Pero es que además esas 2 plazas, ya te digo, hay orden de sacarlas desde hace tiempo. Hemos pasado también una época en donde no hemos tenido responsables de personal en el ayuntamiento, con lo cual tampoco ha podido salir. En fin, estamos intentando hacer todo lo posible. ¿Cuándo se va a recuperar el servicio? Pues bueno, entre unas cosas y otras, lo antes que podamos. En cuanto tengamos una plantilla suficiente como para poder cubrir los turnos, que tú sabes que con 10 personas es imposible, respetando la legalidad, respetando los tiempos de descanso, es imposible seguir con un servicio de 24 horas con 10 agentes en cuadrante. Eso es imposible, no, legalmente imposible. Esta vez prevé 80 horas extraordinarias al año, sí es cierto. Entonces, pero aún así... La necesidad, perdone, la necesidad es... Efectivamente. Es un estado de necesidad. Exactamente. Por eso, de aquí para atrás, en los años anteriores, hemos hecho lo que hemos hecho, que es que incluso bordeando un poco todas estas circunstancias, aumentar esa cuantía que se pagaban gratificaciones para seguir con el servicio de 24 horas. Y no todo el mundo votó a favor tampoco. Tenemos que ser conscientes, no puede decir que de alguna manera no queremos. Y tampoco, si ahora se está diciendo es que hacer eso es ilegal, pues tampoco salgas con una pancarta en la calle diciendo que quiero eso. Es difícil de cuadrarlo y es difícil de sopesarlo todo, pero que nuestra voluntad está, en cuanto tengamos la plantilla suficiente, pues recuperar las 24 horas como siempre se ha hecho. Hay una pequeña solución, incrementar la cuantía de los servicios extraordinarios para que sea atractiva por parte de los ayuntamientos que tienen convenio con Albolote. Pero claro, si el compañero de Maracena gana X y en Albolote ni la mitad de lo que le dan allí, pues hace su servicio extraordinario en Maracena, no viene a hacerlo aquí. Es una idea, por poner una idea, por construir. No sí, también en continuo estamos hablando con los representantes sindicales de la policía y con el jefe para intentar buscar soluciones, pero que es lo que te comento, que ahora mismo con las circunstancias que tenemos pues podemos llegar a ese 35, 40, 50% de noche en apoyo con la Guardia Civil para ir mejorando la situación. Gracias. Gracias. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí, cuando quiera. Sí, buenos días. Soy Juan. Sí. Sí, soy Juan Rojas, creo que ya nos conocemos. En aras a la transparencia que la concejal de Hacienda ha nombrado, si sería posible que informara al Pleno y al pueblo de las diligencias que se han abierto en el Tribunal de Cuentas por una supuesta malversación de fondos. Efectivamente, sí que puedo hacerlo. Bueno, empezamos por el principio, si queréis. Usted, como vecino particular, con apoyo de algún grupo, pues presentó esa presunta cuestión en cuanto nos achacaba por una serie de circunstancias que eran cuando menos irregulares, ¿no?, ante la Cámara de Cuentas. Con un método en el que usted denuncia, o sea, tira la mano tira la piedra y esconde las manos, ¿no? Se retira del procedimiento, hace una denuncia y se retira del procedimiento. Hasta ahí voy, te digo para que yo me sepa explicar, ¿no? Hasta ahí voy bien, ¿no? Pues bueno, se aporta esa denuncia por su parte, a nosotros nos requieren una serie de documentación, presentamos esa serie de documentación, hace menos de 15 días, 2 semanas, han archivado la causa y simplemente nos han pedido explicaciones sobre el tema del cobro de los alquileres, con lo cual el tema de la prevaricación y todas esas cosas, pues no lleva usted razón. Por lo menos eso es lo que dice la Cámara de Cuentas. En cuanto... Claro, por eso ha venido a preguntar, porque no lo sabía. La Cámara no, el Tribunal. El Tribunal de Cuentas, perdón. Perdonad la confusión, no soy profesional del tema. Con lo cual, como le digo, pues ahora mismo hay una resolución en donde se archiva
y la petición de una aclaración sobre las gestiones que hemos hecho en el cobro de alquileres. En cuanto esté resuelto, pues también me comprometo a darle la información. Perfecto. Gracias. Es que como denunciante no tengo acceso al expediente. Ya, por el modo de denuncia que ha presentado. Perfecto. Gracias. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Pues gracias a todos.